Hola, Hola, bueno, bienvenidos a todos y a todas los vecinos y vecinas del barrio Brasil y de todos los barrios aledaños y los que nos quieran escuchar. Bienvenidos panelistas vecinos, ¿cómo están? Espero que no estén muy mojados con la lluvia. Hola, hola a todos. Sí, buenas con noches. lluvia y con Ah, frío. Al sí, menos tienen luz todos, no como en otras oportunidades. sí, Eso se es. soy esto. Ah, qué Sí, rico. Yo tengo un merece. chocolatito caliente acá para... Bueno, estamos ya en el tercer capítulo ya tercer programa de Plaza Pública. Estamos muy prolíferos. Bueno, la semana pasada fue una excepción que tiramos dos programas en la semana, pero ya vamos a seguir partir solo con uno esta semana. Quedamos pendientes de los programas anteriores y que dijimos al final que íbamos a tratar el tema militar por todas las noticias que han surgido últimamente, lo del caso Fuente Alba, que él salió libre de polvo y paja, ¿qué? No sé, bueno, Fuente Alba. ¿Y qué más pasó? Me comentaban acá los contertulios que el señor Juan Jara, después de que se dictara la extradición o se aceptara la extradición, lo pillaron hoy al militar que fue de la muerte de Víctor Jara. Y tenemos ya la noticia anterior de que fue el origen de que queríamos hablar de este tema, la muerte del conscripto Putre, ¿cierto? Sí. Entonces le iba a contar, o sea, voy a leer más o menos lo que pasó, que este niño, joven, perdón, el de Franco Vargas, era conscripto de 19 años, estaba en una marcha de instrucción de su campo de entrenamiento Payoco hacia el cuartel militar de la comuna de Putre, y parece que presentó problemas respiratorios durante un descanso. En ese momento se lo trasladó a una enfermería del predio de la instrucción y ahí habría sido estabilizado por el enfermero militar y posteriormente fue trasladado al CESFAM de Putre, donde finalmente se constató su muerte el 27 de abril pasado. Y también hubieron otros problemas con otro conscripto que tuvieron, que hubo uno que estaba grave, hospitalizado, a uno le amputaron la mano y por lo que se apareció en las noticias fue que se va a se va a conformar una nueva comisión investigadora en la Cámara, no sé en qué Cámara de Diputados, yo creo, para eh, ver qué pasó o no sé, porque no sé qué va a hacer porque estaba como la justicia militar, la justicia civil y ver qué pasó. Y yo sé que no sé si la Bernarda podía empezar porque ella tenía como una visión más desde el punto de vista de la mamá del joven, porque de hecho ella fue la que movió todo para que pudiera pasar algo y que se saliera a la luz. Sí. Mira, lo, lo trágico tal vez de esta situación dice relación con que aquí hay un Estado que convoca jóvenes a un espacio que denomina servicio militar, voluntario, es la característica que tiene nuestro sistema. Y en esa convocatoria, diferentes jóvenes a nivel de todo el largo de nuestro país se convocan a participar de este servicio militar voluntario, ¿no? Por diferentes motivaciones, por contribuir a su país, en este caso el joven de Putre, además con una clara inclinación de hacer carrera militar, o sea, a él le gustaba esto, ¿no? Le gustaba no solo por un momento de su vida, de ganar algún tipo de experiencia, sino quería desarrollarse profesionalmente en ese ámbito. Y lo que hace, de acuerdo al relato de la madre, que esta convocatoria le haga más sentido, es justamente los temas migratorios del norte. Entonces, cuando tienes un Estado que hace una convocatoria, no puedes tener al mismo tiempo un Estado que no se haga responsable, ¿no?, de las garantías de vida de quienes participan de ese evento voluntario. Entonces, hay una situación ahí compleja que en el ámbito de los derechos humanos es vital mirarla con esos ojos, ¿no?
con los ojos de derechos humanos en función. Un sujeto que quería hacer carrera, un sujeto que quiso construir a su país con motivación de ingreso y de un Estado que no fue capaz de garantizarle ni siquiera algo más mínimo que tiene que ver con su vida, ¿no? Así de trascendente. Y las condiciones sobre las cuales además habita ese lugar hasta llegar a su muerte. Entonces tienes ahí un evento, yo creo, de análisis interesante, donde también un Estado hoy día, a partir de un hecho horroroso, donde hay una madre que llora a un hijo, que además era hijo único, además que era de Putre, además que era del norte, con características tan distintas que tiene nuestro país de acuerdo a los lugares y regiones donde vivimos, porque es distinto ser del norte que del sur, joven sobre todo, ¿no? Con las posibilidades, con Eras la de posibilidad de Cerrillo, que Bernarda. Eran de acá, de Santiago. eran de Santiago, pero vivían en Putre, ¿no? Su madre tenía familia en Putre, ¿no? No, Familias como cercanas tampoco. Ya, allá fue allá fue destinado el para evento, para hacer hacer el servicio. el servicio. Ya, entonces ella, y no obstante a eso, yo creo que lo relevante tiene que ver ahí como alguien que convoca, este es un Estado y un Estado que no garantiza ni siquiera las condiciones mínimas de sobrevivencia ante un evento como encontrarse con la muerte y que rompe vidas, rompe mundos, rompe familias, interrumpe una vida de 20 años, rompe una familia, ¿no? Y rompe las proyecciones que esa madre tenía con ese hijo o hija al mismo tiempo que quería verlo desarrollarse. Me quedaría por ahí como elementos centrales, Milena. Gracias, justo, mira, precisa. ¿Estamos con tiempo? Sí, po, ¿La palabra? ¿Cuánto era? 3 minutos. Ah, ya, pues. Ya, yo quiero hablar. Ya. Ah, ya no. No, que justo estaba ahí preparando la voz. Ya, pucha, es un tema sumamente complejo, sumamente contingente, pero que a su vez tiene raíces sumamente profundas. Al principio Milena habló del caso del general Fuente Alba, que al igual que prácticamente todos los ex generales en jefe del ejército han sido investigados, declarados incluso culpables por malversación de fondos, por diversos tipos de corrupción, cosas que ya están ampliamente reseñadas. No es como que uno esté hablando de la Deep Web, ¿no? Está casos completamente comprobados. Y no solamente generales en jefe del ejército, los generales de las Fuerzas Armadas en general, generales de carabineros, lo que nos habla también de la situación en la que se encuentra nuestra Fuerza Armada el día de hoy y en muchos casos lo desdibujado que puede estar su rol en la sociedad de hoy en día. La Mile también, por supuesto, mencionaba el caso del coronel Juan Jara, que fue vinculado al asesinato de Víctor Jara y Litre Quiroga, que era de Gendarmería, y tiene una plaza inaugurada recientemente en su nombre en el centro de Santiago. Eh, Sumado al caso de los conscriptos de Pudre, que me voy a referir probablemente después cuando me quede casi nada de tiempo, nos habla de que hay cierta podredumbre, ¿no? Como en este tipo de estamentos que para muchos de nosotros son completamente desconocidos. Yo he podido averiguar un poquito, dado que mi familia también tiene como pasado militar, también conozco gente, y es un mundo completamente desconocido para nosotros, donde el tema de la transparencia, el tema de la justicia a veces se castiga. De hecho, no a veces, sino que es una práctica recurrente, y lo que se premia en estos casos es la lealtad absoluta, el cumplimiento de la jerarquía, obedecer a toda costa, donde las personas que tienen cierto sentido de la moralidad y transparentan este tipo de cosas son castigadas, po. Si no, mira el ejemplo de Rafael Hardy, ¿cachai? Que por denunciar corrupción en el ejército fue castigado, expulsado y hasta el día de hoy está luchando por limpiar su nombre. Y tantos otros, que por supuesto se nos van a ir olvidando. Entonces lo que pasó con el conscripto de Putre no es casual, pues. No es casual. Que también tenga tantas similitudes con lo que ocurrió en Antuco en 2005, 2006, si no me equivoco, donde 40 personas murieron. Habla de que, por supuesto, no hay preparación en muchos casos, no habla también de ineptitud y, por supuesto, también que hay que ir mejorando estos procesos donde el control civil se ha ido perdiendo. Hay como una apariencia de control civil, pero que cada tanto este tipo de situaciones nos demuestran que muchas veces el mundo de las Fuerzas Armadas va a su pinta y no hay un verdadero control por parte de los medios que están ahí para poder hacerlo. Hasta que salen ciertas figuras
Ronnie Rutherford, Rafael Hardy, que destapan este tipo de cosas. Y nos enteramos básicamente por otros medios y no por los controles efectivos que existen para ello. Eso. Gracias, Nico. Sí, yo quiero continuarnos, que aquí hay un punto central que ahí difiere un poco de Bernarda cuando habla del Estado no retribuye esto. Gracias al Estado hoy en día, a la administración de Boric, estamos logrando entre partes saber lo que ocurrió allá. O sea, aquí hay un silencio eh, a toda regla por parte del ejército que quiso ocultar el lamentable fallecimiento de Franco Vargas. Eh, o no olvidemos que hay todavía hasta el día de hoy no tenemos el paradero de muchos y muchas detenidas desapareció por ese silencio cómplice y que hoy día lo quisieron repetir y por suerte hay una mamá detrás que es Romina Vargas que se puso con todo a denunciar en redes sociales y todo y nos hemos estado enterando de un millar de cosas que hoy en día nos tiene un poco asustadas y asustados algunos de que todavía sigue esa tradición un poco como dice Nico. Yo quiero centrarme en un punto bien sustancial también de la necesidad y la importancia de los ejércitos, como de qué defienden, qué tipo de ejército tenemos aquí en nuestro país, y también la perspectiva que en el caso de Franco él llevaba 2 semanas de instrucción, o sea, no alcanzó a estar nada. Y como dijeron aquí, era su sueño. Pero era un sueño desde una perspectiva, y que ahí vamos entendiendo un poco, y la discusión desde la lógica de cómo la estructura y la superestructura va influenciando a las capas bajas, a las capas empobrecidas, porque Franco viene de una lógica muy obrera y proletaria, pero desde una perspectiva sin conciencia para sí, como diría Marx. La mamá ha contado en diversas entrevistas, lo invito a ver la última que fue en 32 minutos Prime, que ella cuenta que en la población que ellas viven al frente hay una toma, y que para el estallido, cuando llegaban persecuciones, llegaba Carabineros, llegaba el ejército, y Franco salía y veía al ejército o veía a los carabineros y le decía, mamá, yo voy a estar ahí después, yo voy a ser uno de ellos. Ese era el sueño de Franco, en una perspectiva que no lo podemos ver desde una lógica de estará mal, estará bien, de una perspectiva moral, pero él quería ser militar por el poder que se podía ejercer sobre otra y otro, a lo mejor en toda su vida de carencias. O sea, él lleva el apellido de la madre, por lo que ha estado estudiando y al parecer nunca se crió con su papá, por ejemplo. También ahí hay un punto re importante a entender. Y Franco quería ser militar desde esa, como lo cuenta su mamá, ahí hay que ver. También la mamá defiende en todo momento que en el ejército deben estar los verdaderos patriotas, ¿ya? Que los que lamentablemente lograron que Franco falleciera son unos cobardes, ¿ya? Y que ella quiere los nombres para que los expulsen del ejército y el ejército funcione como bien. Pero no se cuestiona el papel del ejército, como decía un poco Nico. Hoy en día, de los últimos 6 comandantes en jefe del ejército, 5 están procesados. Y Fuente Alba no fue liberado de polvo y paja, sino como dijo la misma jueza que lo va a acusar, la investigación fue tan mala que ya sabe que él hizo mal. No es malversación de fondos, es lavado de activos y que no lo pudieron comprobar porque no lo compararon con sus activos anteriores. Pero la justicia militar sigue estando, que se ha dado cuenta que se apropió de más de 2.000 millones de pesos, ¿ya? Y que ese juicio sigue en contra. Lo que hoy día se desestimó es el lavado de activos, es decir, después que dejó de ser comandante no se pudo comprobar eso, pero sí se comprobó que se robó toda esa plata mientras era comandante jefe del ejército. Entonces, también ahí hay todo un punto de cómo funciona la jerarquía del ejército, cómo quisieron tapar esto, cómo le dijeron a la mamá que Franco llega muerto y salió la gente del CEFAM de ahí diciendo que no, o sea que trataron de revivirlo y que él llegó muerto al CEFAM y el ejército dijo en todo momento que siempre estuvo vivo hasta que falleció en el CEFAM. O sea, cómo trataron de arguir una red de mentiras también en torno a la muerte de Franco. Entonces, también hay que ver que todavía está funcionando ahí. Te voy a Perdón, Mile. silenciar, Sí, José, perdón. pero Eso, el que más me pide es que se cumplan los tiempos. sí, está bien. Bueno, y me acuerdo también que en la muerte de Franco fue el 27 de abril, que es el Día de los Carabineros, que fue justo también que pasó la muerte de los 3 carabineros calcinados, y como que se tapó, trató como de encubrir la cosa, salió después. Bueno, por la mamá, lo que hablábamos. Ya, Felipe, ¿cómo Ya, estás? hola. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Ay, se me va a ir espérate, la batería. Pero, por Contingente. Dios. Ya, ahora sí. Que este computador ya está. Ay, ya, espera, voy a poner de nuevo. Ya, Múltiples dale. días por falta de preparación. Quítele tiempo.
Ya. Yo quería comentar sobre el conscripto que me impactó bastante esa tragedia. Em, Tengo como 3 o 4 reflexiones en torno a ese hecho. Que la primera es em, que el servicio militar en Chile es una de las formas que tiene el Estado de llegar a las clases populares. ¿Quién hace el servicio militar en Chile? Históricamente lo ha hecho las clases trabajadoras, las clases populares, porque es una de las pocas oportunidades que tienen laborales de adquirir un conocimiento en determinadas áreas técnicos, em, cierta disciplina, y no me extraña las características sociales del conscripto Vargas. Po. Fabián, Fabián Vargas, ¿no? No, ese era el Franco, Franco Vargas. Franco. A mí lo que me llama la atención es que la idea que hay detrás en el servicio militar de la masculinidad, de construir hombres, hay una masculinidad militar de construir hombres recios, fuertes, que resistan el dolor, el hambre, que sean capaces de ser sometidos a condiciones extremas climáticas, condiciones climáticas extremas. Este Ellos salieron a marchar o a hacer un entrenamiento militar en Putre. No sé si ustedes han ido a Putre, yo he ido a Putre, 4.500 metros de altura, no hay ni oxígeno y los grados bajo cero te lo encargo. Y entiendo que estaban -15 con ropa, digamos, con polera. No tenían los elementos adecuados, la vestimenta adecuada para soportar esas condiciones extremas. Yo me pregunto qué significa que en lugares así, donde comparecen personas con escolaridad deficitaria, escasa, familia humilde, someterlos a ese nivel de apremio, son verdaderas, la verdad que son tortura igual, son tratos crueles e inhumanos. Eh, y seguramente ocurre y sigue ocurriendo, porque Antuco, no me voy a extender, pero Antuco murieron más de 44, creo, conscriptos, con esa famosa tormenta de nieve, tormenta blanca. También fueron sometidos a condiciones climáticas extremas, sin las vestimentas, las condiciones adecuadas, y también los conscriptos era cosa de verle los rostros. Eh, Son personas que son la clase trabajadora mestiza de los suburbios, de los barrios populares, que todavía, que el Estado sigue llegando a esos barrios de esa manera, digamos, la escuela pública en su minuto, a comienzo de siglo, esas asignaciones familiares que habían, Contardo lo explica bien en una columna hace poco, y el servicio militar sigue siendo todavía una oportunidad. Entonces, yo creo que es un tema muy sensible porque no aprendimos la lección con Antuco, se volvió a repetir, pero además comparecen al servicio militar personas vulnerables, con personas de riesgo social, de clases sociales que tienen educación insuficiente, precaria, no tienen poder, digamos, ellos. eh, no es que vayan a contratar un abogado, digamos, que va a poder querellarse, pedir diligencia, si bien van a intervenir, digamos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por eso es importante tener instituciones para que puedan compensar esta como desigualdad. Se van a enfrentar a una institución mega hiperpoderosa de Chile, seguramente la más poderosa. De hecho, si uno lee a historiadores como Bernardino Bravo, el ejército tiene como una legitimidad supraconstitucional, como por sobre la constitución, porque es anterior al Estado, el ejército chileno es anterior al Estado. Eh, entonces, eso como un dato al margen, pero lo que quiero decir es que me llama Felipe, eso, me Felipe, llama eso la pasaron tus atención. tres, Sí, pero no, sigue, eso. o sigue con No, tres más, no sé. no, termino con eso. O sea, esos 3 elementos principales, digamos, quienes siguen compareciendo al servicio, esa idea de masculinidad, de construir hombres de tales características que resistan condiciones infrahumanas, los derechos humanos, como decía la Bernarda, aquí están involucrados, se vulneraron, pero mi cuestionamiento y mi rabia es por qué se sigue repitiendo, digamos, si vivimos una catástrofe hace 15 años atrás, el 2005, en mayo, el 18 de mayo fue lo de Antuco, lo de los 44 conscriptos. Han pasado 17, 18 años y no sacamos lección alguna. ¿Qué pasa con los protocolos, con la prevención? ¿Qué pasa con esta idea de construir estos hombres duros que resistan condiciones
extrema, eso sí igual, entonces son preguntas que me hago, ¿cómo podemos cambiar eso, digamos? Eso se tiene que cambiar, eh, porque la verdad que yo siento que es lo que ocurrió es una catástrofe, la verdad, desde el punto de vista de los derechos humanos. Yo siento mucho por la familia, la verdad, y por todos los conflictos que fueron sometidos a esos tratos crueles, inhumanos, una barbaridad, la verdad. Hay un chico que le amputaron la mano también, Sí. Habían varios que estaban hospitalizados por una con infección grave, neumonía, todo eso. neumonía y todo. Yo tengo un caso en mi barrio, de un amigo que fue a Putre, de hecho, y murió, pues le dio meningitis, se enfermó de meningitis. Nosotros éramos niños, fue en el año 2000. También lo Pero hizo fue en en ese... Putre de hacer el servicio. Sí. Todos mis amigos, mi generación como que empezó a eximirse por estudio universitario. En mi barrio poco, yo y un par más, pero la generación que nació el 82, por ejemplo, el año 82, que hoy ya tienen más de 40 y tantos, todos hicieron el servicio. Todos sobrevivieron, menos uno, que se enfermó con meningitis, el Vito. Y de hecho la mamá subió foto ahora, fue a verlo al cementerio, acá al parque del Sendero en Maipú. Yo Ok. nunca indagué mucho de la Ya, enfermedad, digamos, Felipe, te pero pasaste, ya tenéis 6 minutos. ya, Listo, no eso. doble. Ya, Berna, parece que tú quieres comentar algo. Sí, no, yo solo quería precisar, porque cuando al inicio Jorge me decía, ¿verdad? Justamente, no sé si es el Estado, dice él, porque justamente es porque un Estado es el que sabemos esto. El Estado no es el poder ejecutivo estrictamente, es parte, ¿no? El Estado es el legislativo, el judicial, ¿no? Y los militares son parte de nuestro Estado. Entonces yo lo pongo en este plano, el plano más grande. O sea, aquí hay un Estado que hizo algo y que finalmente estamos como teniendo consecuencias a partir de la muerte de un joven. No obstante, las acciones gubernamentales de este gobierno, y en eso sí tú tienes razón, Jorge, son justamente, sabemos lo que sabemos porque hubo acciones ahí, ¿no? O sea, la madre hoy día maneja información, por ejemplo, de quiénes eran los uniformados con grado a cargo de esa unidad donde estaba su hijo, y que fue porque en la entrevista que tuvo con el presidente de la República, el presidente de la República esa información que él pide, ¿no? A el ejército para justamente otorgársela a la madre en el marco de un derecho humano mínimo que tiene que ver con mi derecho a la información para saber qué pasó. O sea, hasta eso se le estaba negando a esa mamá. Efectivamente, en 32 minutos, la madre hace un relato bien, no hay como no conmoverse de ese relato, de cómo es la llamada, de cómo se le dice, donde no hay ninguna contención, cómo comunicas gravemente de madrugada la muerte de un hijo en un lugar donde tú piensas que tu hijo debiera, comillas, estar bien, más allá de todas las campañas ¿no? que puedan hacer los militares en un mecanismo de instrucción. Esto por una parte. Y por otra parte quisiera como profundizar aquello que decía Felipe, como esta apología que tiene el ejército a la violencia, ¿no? Parece que el rigor, la rudeza está ligado a mecanismos violentos, ¿no? Eso se construye en la violencia, ¿no? Y ahí hay algo que yo creo que como sociedad tenemos que mirar y discutir y sin duda preguntarnos. Yo me hago las mismas preguntas de Felipe. ¿Cuáles son los protocolos existentes para eso? ¿Existen primero? Si existen, ¿qué pasó que no funcionaron? ¿No? ¿Cuáles son los mecanismos aquí me pregunto siempre, como siempre se les pide desde la ciudadanía a las organizaciones en general, que den cuenta de sus actos? Eso es una ley que se ganó desde la ciudadanía en el mecanismo de participación, que tiene que ver con dar cuenta de lo que hago, que es la 20.500 del mecanismo de participación. Entonces nosotros sabemos que hay cuentas públicas, por ejemplo, que está en ese contexto. ¿Cuál es la cuenta pública que hace el ejército? ¿Hace cuenta pública? ¿Bajo qué leyes o cánones se rige el ejército para que nosotros no sepamos qué hace? ¿O solo nos tenemos que quedar con la información de tener un ejército que supuestamente nos va a defender ante una situación de guerra y que en eso entonces se justifican una serie de eventos de compra en el marco de armamento versus... ¿Manejamos los chilenos y chilenas cuál es el presupuesto que tiene el ejército de Chile? ¿Cuánto de ese presupuesto se va a formación militar? ¿Cómo es esa formación militar? ¿No? Formación militar, la otra vez lo veíamos en el plano de cuál era la formación que tenían los militares respecto de, nos hacíamos esa pregunta en programas anteriores, en temáticas de derechos humanos, que también es una condición legal, por ley se ganó ese espacio. Pero al mismo tiempo no sabemos, ¿no?
¿Cómo es esa formación? ¿Por qué tienen que hacer una campaña en Putre? ¿En qué ayuda a que seas mejor persona, mejor militar para Chile? El que tengas que caminar con grados bajo, con 15 grados bajo cero. ¿En qué te hace mejor? ¿En qué puede ayudar? Esa es la pregunta que tenemos que hacer cuando yo quiero preguntarme y que me respondan respecto de formación. Eso evalúa la rapidez, la fluidez, qué sé yo, la reacción frente a situaciones adversas. No lo sé. Y esas preguntas también creo que la sociedad se debe pensar, porque después de esto, créanme que si ya es voluntario y si voluntariamente van X hoy día, ayer fueron X al servicio militar, mañana hay menos X, ¿no? Entonces también es importante de aquellos que piensan que ese espacio pudiese ser un espacio de construcción profesional o de desarrollo profesional. Hoy día yo diría, chiquillos y chiquillas que quisieran irse para allá, piénsenlo 4 veces porque hay cosas que no estamos viendo, que el ejército no está dando cuenta y que claramente tiene que ver con que ponen en riesgo hoy día sus vidas. Entonces creo que es irrelevante hoy día no solo saberlo, no solo tener claridad como sociedad, sino que como sociedad, ¿qué aprendizaje? Porque en el fondo no podemos estar aprendiendo siempre a costa de la vida de personas, ¿no? En este caso jóvenes. Como bien decía Felipe, el 2005 fueron 44 soldados en Antuco. Hoy es uno en Putre. Pero además, o una cantidad que está lesionado porque uno murió, o otro tuvo un accidente manual, otros son diferentes tipos de daños, la salud mental, psicológica, los efectos traumáticos que allí se puedan vivir son de cualquier tipo, ¿no? Y ahí la pregunta también entonces como sociedad, ¿qué cosas vamos a hacer? O que el ejército cuente a Chile qué cosas va a hacer para que esto no vuelva a suceder más, ¿no? Y ahí hay compromiso. Y por cierto, hay una responsabilidad del Estado de otorgar verdad y justicia en esto, ¿no? Frente a una madre que añora eso porque necesita tener tranquilidad también en función, digamos, de que se ha hecho justicia por respecto a su hijo. Eso. Gracias, Berna. ¿Alguien más? Sí, ¿Coqui? yo me quería quedar con lo último que dice Bernarda, que verdad y justicia, lo único que la justicia repara, de verdad repara algún mal. Por eso la necesidad de saber dónde están los detenidos y detenidas desaparecidas hasta el día de hoy. Por Eh, ejemplo. Exacto, y en este caso también se va viendo. De todas formas, igual hay que ver la perspectiva de la construcción de los ejércitos, como decía bien Felipe, los ejércitos surgen antes de las construcciones de Estado inclusive. Hoy en día los ejércitos defienden de ciertos intereses, y lo estamos viendo hoy en día, o esta lógica de masculinidades, que nosotras y nosotros podemos tener toda la perspectiva muy subjetiva de que podemos ponernos de acuerdo, que no tiene que ser de esa no incitada violencia, pero el capitalismo no es así, o sea te hace pelear a muerte. O sea, veamos lo que está pasando en Rusia y Ucrania, lo que está haciendo el Estado genocida de Israel con el pueblo palestino, y ahí no te sirve la perspectiva de yo aquí vengo a dialogar, no dialogan en esa perspectiva. Entonces, ahí también va la construcción, como te estamos diciendo acá, de qué tipo de ejército necesitamos, de qué tipo de ejército es la necesidad de poder que esté al servicio de un Estado, que esté al servicio de una población civil y no de la lógica solamente coercitiva hacia esa población civil. Y ahí va toda la perspectiva de la transformación y hasta el día de hoy que parece que se nos olvidó la lógica que era que queríamos reformar a Carabineros, queríamos reformar al ejército y obviamente con toda esta oleada ultraderecha se nos ha ido olvidando. Y inclusive se nos escapa y caemos en esa lógica de discurso de derecha de pedir los militares en la calle, de que haya más carabineros, y bajo estas mismas perspectivas ilusorias de un ejército que se puede hacer bueno bajo toda esa estructura de mando, que no lo es. Vuelvo a plantearlo, o sea, si no es por el presidente que le pide a Iturriaga los nombres, como dice Bernarda, que le pide la bitácora de lo que sucede ahí, no sabríamos qué pasa y ahí expulsa a esos 6 militares, pero que los expulsa con todos los beneficios que tienen los militares, que no olvidemos que aquí los de derecha, que son los que más defienden que el Estado y todo, y funcionan como una mini sociedad socialista, los militares. No, veámoslo ahí. Entonces, se van con todos los beneplácitos de poder ser contratados por el mismo ejército como civiles. Ahí, ojo, ¿no? Entonces ahí que se meta la justicia civil. Lo terrible que también que el servicio médico legal está siendo enjuiciado también por esta perspectiva y tuvo que meterse un perito extranjero para periciar el cuerpo de Franco hoy. Entonces hay toda una red que te hace dudar de ese, como decía Felipe, del poder que tiene hoy en día el ejército.
de un poder. La misma mamá de Franco en esta entrevista dice cómo la acosaron los días siguientes y ella tuvo casi que arrancar de Arica, que no la dejaban sola, no la dejaban hablar con la prensa, mirándole el celular en todo momento, porque se dieron cuenta que parece que esta señora estaba generando mucho ruido, la mamá de Franco. Y volvemos a esas prácticas que obviamente vienen de mucha herencia de la dictadura, que hoy día no hemos logrado romper y que pensamos que íbamos a tratar de romper, pero no olvidemos que el dictador Pinochet fue uno de los más grandes ladrones y dejó una gran escuela, parece, a sus sucesores, que hoy en día, vuelvo al punto, 5 de 6 están siendo procesados por malversación de fondos, algunos ya declarados culpables. Eso. Súper. Tienes 2 minutos ahí, listo. Qué duro. Y solo quiero como agregar a lo que dice Jorge Milena, que no solo es el ejército, recordemos que murió una gendarme, ¿no? Que se resfrió, que supuestamente estaba resfriada, pero que igualmente tuvo que ir a la campaña. Por otro lado, después hubo una militar que se cae en un helicóptero, una situación de accidente, pero la pregunta tiene que ver como ensayos y qué tipo de ensayos y qué tipo de seguridades en los ensayos. En el fondo, la vida siempre está en juego allí, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué garantías tengo en esos espacios para salvaguardar la vida? Y ahí tengo muchas preguntas como las que se hacía justamente Felipe hace un rato. Pero Eso. no es cualquier día, po. Siempre los Claro. siempre los que terminan muriendo casualmente Sí, son estoy gente de acuerdo. pobre, de barrios populares, ¿cachai? Entonces no es casualidad que haya esta diferencia de clase, no solamente dentro de las Fuerzas Armadas, sino que a veces es un espejo de lo que a veces ocurre en la misma sociedad, solo que en un entorno mucho más hostil, po. Si en el fondo el ejército también se forma en ese tipo de instancias, que iba un poquito también a lo que decía Ituberna respecto a por qué Cresta van a Putre, ¿cachai? A hacer este tipo de cosas, por qué nos mandan a marchar al volcán Antuco en invierno, por qué lo exponen a ese tipo de crueldad, po. Y la respuesta que en ese entonces como que no me dio mi papá fue militar, ya él falleció hace tiempo, pero él me decía que el ejército te forma carácter, te enseña como a desindividualizarte, ¿cachai? Como a que dejes de ser tú mismo como individuo solo, ¿cachai? Como que anula tu personalidad y te hace ser parte del colectivo. Y que a través de ese tipo de cosas, prácticas terriblemente crueles, me contaba que tenía que limpiar un baño asqueroso con un cepillo de dientes, tenía que regar un jardín gigantesco con una cuchara, en la noche, en invierno, con polera, lo despertaban en la noche. Entonces, bueno, también hay mucho registro también de este tipo de prácticas, po. Y que se van repitiendo, marchas crueles, para en el fondo enseñarte una cosa que igual yo dije al principio sobre la obediencia abyecta, incuestionable, a tu cadena de mando. ¿Qué es lo que, de la lealtad en este caso, como se dice? ¿Qué es lo que verdaderamente se premia dentro de este tipo de instituciones que, como igual lo mencioné en el inicio, no son completamente ajenas? Yo sé que hay un montón de legislación que lo regula. Ponte tú respecto a la cuenta pública, el ejército no tiene una cuenta pública per se, más allá de la cuenta pública que hace el Ministerio de Defensa, y que las Fuerzas Armadas responden a la ministra de Defensa. Como recientemente vimos ahí a los generales, perdón, al general de la Marina al lado de Maya Fernández Allende. ¿Cachai? Para mí era una imagen histórica muy irónica, ¿cachai? Sabiendo que el golpe de Estado partió en la Marina, partió en la Armada, y ahí tenemos a la nieta de Allende como ministra de Defensa. Entonces a veces la historia también es muy caprichosa, pero yendo también al punto sobre como el poder fáctico, ¿no? De las Fuerzas Armadas, que por más regulaciones que puedan existir y pueden ir surgiendo, fiscalizaciones por parte del poder civil, de instituciones como el Instituto de Derechos Humanos, pareciera que no afectan a este mundo. Sigue siendo sumamente hermético, del cual vamos conociendo a cuenta gota a medida que van saliendo todo este tipo de casos. Y sin duda hay que ir trabajando en esa línea. Yo creo que igual se avanzó en parte en los difamados 30 años para ir abriendo el mundo del ejército. Yo me acuerdo notas de Juan Emilio Echeire en su momento que abrían un poquito la discusión de cuál era el rol del ejército en la sociedad. Sacó como incluso una encíclica, no me acuerdo cómo se le dice a estos escritos que sacan los generales, así como que era el ejército de los chilenos, el mea culpa, pero a la vez estaban robando manos llenas, po. Entonces, ¿en qué para te dejan?
y sobre todo cómo nosotros vamos a ir avanzando en eso. Nosotros no somos militares, somos vecinos y vecinas de un barrio, ¿cachai? Cómo la ciudadanía puede ser la contraparte que le haga rendir cuenta a las Fuerzas Armadas, ¿cachai? Entonces yo creo que ese es el desafío, como ir abriendo un poquito ese cerco y sin duda no. Uno cuando le alta la alfombra encuentra mucho mugre. Y es lo que creo que también está pasando acá. Y eso. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Yo como de un punto de vista jurídico, estos casos son sorprendentes porque este es un servicio militar donde hay obligaciones del Estado acá de custodia, de resguardo, o sea, son adolescentes, están saliendo de la adolescencia sin instrucción, eh, pesa sobre el Estado, porque el ejército es un órgano del Estado, de la administración del Estado, obligaciones de seguridad, de protección a la vida, a la integridad de estos cabros, eh, y no son capaces de siquiera cumplir esas obligaciones mínimas, porque, claro, estas son instituciones que siendo, digamos, por mí que no existieran, pero claro, existe la guerra, la política, actualmente hay guerras en curso, pero que ocurran estas tragedias en el servicio militar, que es como la etapa preparatoria, es como una escuela donde tienes obligaciones de custodiar, de proteger, y ni siquiera son capaces de eso, porque uno puede, digamos, imaginarse una guerra que lamentablemente va a haber un enfrentamiento físico, masacre, etcétera, potencias que invaden, pero un servicio militar, digamos, o sea, es increíble eso, o sea, el entrenamiento militar tiene que estar sometido a parámetros, a niveles de seguridad extremos, porque digamos, quienes están cursando esos cursos preparatorios, preliminares en la formación militar, son personas inermes, o sea, inermes en el sentido literal, o sea, desprovistos de herramientas, de experiencia, ya como vimos, además de educación, porque provienen de una educación. La verdad que el servicio militar a mí también es una de las pequeñas pistas que te da, para mí, el gran problema de Chile, que es la segregación social. Chile tiene una profunda segregación social, de niveles, para mí, pero horrorosos, por origen socioeconómico, incluso raciales. eh, y el servicio militar, digamos, uno revisa, si uno hiciera una cartografía, digamos, de quiénes, qué quintiles, qué clase social va, uno puede hacer un escáner social, un informe psicosocial, y va a revelar la estructura de clases de Chile. Una cuestión sorprendente, porque el servicio militar no lo hacen, digamos, los universitarios. Yo me eximí por razones universitarias, como se eximieron todos mis compañeros de colegio, todo mi círculo de amigos, creo que no hay ninguno que hiciera el servicio militar. El servicio militar sigue teniendo un componente de ritual popular, y eso hay que atenderlo, porque en Chile, con la segregación que tenemos, hay gigantescos grupos sociales que están desprotegidos, que el Estado, digamos, ¿qué expresión tienen del Estado? Esto, o sea, que una madre mande al hijo con sus anhelos y sus expectativas al servicio y regrese en un cajón, que es lo que vivió, como les dije, mi vecina en el barrio, en Pudahuel. Mandó a su hijo, digamos, por una expectativa o por un futuro y regresa en un cajón. Yo lo vi en el funeral, en el velorio, en un cajón, digamos. O sea, es una cuestión insólita. Yo no sé cómo, yo no sé si la sociedad chilena también entró en alguna conmoción. No sé si esto generó conmoción en la sociedad. Yo espero que sí, porque esto se tiene que revertir porque me parece gravísimo. Eh, y también me ¿Puedes ver revela. alguna cosita ahí? Sí. No, Que, eso, perdona, y termino con eso. no, un punto muy chico que estoy mencionando. Si esta cuestión no sale a través de los papás, mamás, cuidadores que están aquí con los cabros, esta cuestión se queda enterrada. Eh, yo me acuerdo que me encima haber leído por ahí alguna de las entrevistas, porque al igual que a ti, Felipe, esta cuestión me conmovió, po. Y una de las primeras reacciones de alguien de las personas que estaba a cargo era como, como un hueón menos, alguien así, pero denigrando a rabiar a la persona que había fallecido. Pero, y esa frase me resonó porque no era la primera vez que la leía, no era la primera vez que la escuchaba. Hay como un desdén por la vida humana, pero no por la vida humana de la gente con apellido, con raigambre,
sino, como bien dijiste, del hijo obrero, ¿cachai? Desdén por su vida. Entonces, claro, ellos saben que están, no es como que, oh, chucho, un accidente, que pasó acá, lo tenemos todo planificado. Yo creo que efectivamente hay un desprecio por la vida de esos jóvenes, y lo llevan al límite, con el fin y el objetivo de, como dije anteriormente, no deshumanizar, pero sí como alienar, ¿cachai? Y el que sobrevive por este colador, dale, bienvenido a la mutual del ejército y buena jubilación a los 50 años, ¿cachai? Pero para llegar a eso, pucha, como bien dijiste, pasar pasar prácticamente por un periodo de torturas, ¿cachai? Y no es primera vez que me toca leerlo o escucharlo. Eso. Pero tampoco es tan así porque los que van a hacer el servicio militar después tampoco pueden hacer una carrera militar que lleguen a un rango muy alto, Sí, porque al eso final quería después, apuntar sí, yo. Oficial. La sí. escuela de oficiales cuesta 2 millones de pesos mensuales. Esa es la mensualidad. ¿Quiénes son los oficiales? Suboficiales, claramente suboficiales. No, oficiales, hay una escuela de oficiales. Eh, No, 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 sí, pero la gente popular no va a sí, escuelas oficiales, po. No, A y eso me pues refiero. eso es el punto, es que lo porque que no están diciendo ganan. ustedes, que ahí también está la reglambre de clase que obviamente se presentan en el ejército. Porque siempre los grandes comandantes que encontramos todos tienen apellidos compuestos? ¿Cuándo va a ser un comandante jefe del ejército? Oscar Pérez, no sé, estoy inventando. O mi apellido Sala, algo. Es como hay una perspectiva de clase que está en todo momento de la construcción de este ejército. Hoy día mismo, ayer creo que fue la noticia, y de cómo funciona la policía, como dicen ustedes, por ese desprecio a la vida, pero desprecio a la vida al que está pobre. No olvidemos que la policía resguarda la marcha de los patriotas acá en Chile y lo hacen todos los domingos y están protegidos por carabineros. O sea, también supuestamente no pueden tener expresión política, pero extrañamente siempre en gobiernos de tendencia de centro izquierda, como que la policía desaparece, como que los llaman y tienen menos carros que antes, todo, pero cuando hay gobierno de derecha, ¡pum!, aparecen con todo el esplendor. Entonces, ojo también ahí estoy pensando en el caso de este chico de Puente Alto, eh, y ahora no me, creo que se llamaba Melino La Torre, que un policía le disparó por la espalda porque evadió un control de... El chico, 18 años, había salido a comprar, que los relatos, papas fritas, pero ¿de dónde vivía? En Bajo de Mena, Puente Alto, y la policía tan mal entrenada que en vez de un disparo a la rueda, le disparó a la espalda y le atravesó el corazón y lo mató instantáneamente. Entonces, como tú dices, Nico, hay un desprecio a la vida, pero un desprecio a la vida hacia el que es más pobre, hacia el que no te puede entrever, porque ¿cuántas veces, no nos acordamos la noticia que para el estallido social, ¿se acuerdan en Las Condes? Que salían estos caballeros de estas casas gigantes con pistola y se acercaba a la policía, la pedía y le decía, guárdela por favor, acérquese, pero sí criminalizando al tipo que salía con un palo, con una piedra, etcétera. Entonces, aquí hay una perspectiva de clase que hemos revelado, entre comillas, o que estamos discutiendo, y que es sencillamente que aquí hay un sistema que ya no da más, es un sistema eh, social, capitalista, que solamente está construyendo destrucción, medio ambiente, y lo que está pasando con Milei en Argentina, que en otro momento podemos tocarlo. Entonces, yo aquí quiero solamente, y aquí me salgo un poquito del libreto, pero Rosa Luxemburgo lo dijo hace 100 años atrás, socialismo, barbarie. Y estamos en la época de la barbarie, derechamente en la barbarie. O sea, lo que pasó con este chico de 18 años en Bajo de Mena, para mí me genera, como dicen ustedes, rabia. Y el INDH, por ejemplo, en esta misma entrevista que a raíz de esto que se hizo parte de la querella, al INDH, con todas las querellas que han puesto en contra de las Fuerzas Armadas, Carabineros, han resuelto o tienen sentencia solo el 1% de los casos. El 1% de los casos. Entonces, también ahí hay algo que, como dice siempre Felipe, la sociedad civil nos vamos a hacer parte de esa referencia, pero desde una perspectiva más poderosa. Ojalá el IDH tenga la verdadera robustez, y que no se la han dado hasta el día de hoy. Adivinen quién, en el Senado siempre pierde las postulaciones que hace la centroizquierda para que el IDH pueda perseguir civilmente y que no se vayan a la justicia militar las querellas que el instituto presenta. Eso. Permíteme, perdona, ahí solo no alcancé, permíteme diferir que yo no creo que la corrección de esta situación por parte de las Fuerzas Armadas pase por desmontar el capitalismo, que yo creo que puede haber algún objetivo político de corto o mediano plazo que sea más realizable. Porque si estamos en Sí, no, esa, sí, no obvio, vamos a todo, no vamos a arreglar en nunca esta todo situación. momento, pero me refiero como gran meta en mi caso particular.
Pero sí, obviamente hoy día se puede hacer algo, pero llegamos hasta cierta barrera. Vuelvo al punto de lo que está pasando con el Estado de Israel y Gaza. La ONU presentando alto al fuego, todos los institutos de derechos humanos, la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Internacional de Justicia, y no pasa nada. Y todos los días van 48.000 palestinos y palestinas muertas. De esas 48.000, 30.000 son niños, niñas y mujeres civiles. Entonces, socialismo o barbarie. Aquí estamos en presencia de la barbarie total. Y comparto contigo que obviamente no como una cuestión tautológica esperar a que cambie, que podemos ir haciendo cosas, pero lamentablemente Estados Unidos, que se pone al veto de todo esto, se pone en todo momento a favor del Estado genocida de Israel, te deja como con ese regusto amargo, ¿cachai? Así como, en mi caso particular, me deja con ese gusto muy, muy amargo. O sea, podemos avanzar cosas hoy día, pero mientras no cambiamos las condiciones psicosociales del capitalismo, vamos a Sí. seguir ahí entrampados. Igual esa postilla de Nico está bien porque nos van a escuchar seguramente vecinos, vecinas que en los próximos días, semanas, sus hijos van a hacer el servicio. ¿Y qué les podemos decir nosotros, por ejemplo, a ellos? Que van a cursar esta formación preliminar militar con estas condiciones, que ya sabemos qué es lo que ocurre. Es grave la situación, o sea, yo creo que hay que tratar de intervenir desde ya. El Instituto Nacional tiene facultades como para adoptar medidas preventivas, los protocolos, ojalá los medios de comunicación se conmocionen para que, no sé, existe un escrutinio, por ejemplo, los protocolos. ¿Qué significa que un joven de 18 vaya a trotar con menos 15 grados, digamos? O sea, no sé. Eso tiene que estar sometido a un escrutinio público ahora, digamos, porque en estos momentos pueden haber vecinos, vecinas, que sus hijos de hecho estén actualmente en el servicio militar. Y eso, como se dijo ya acá, es opaco, no se sabe muy bien qué es lo que ocurre, todo es hermético, y más encima cuando se filtra, se trata de tapar, y esto tiene que ver con la justicia militar, que se trató de aprobar, o no aprobar, sino que se está promoviendo nuevamente, que se restablezca, y eso incurriría el Estado chileno en responsabilidad internacional, porque ya está zanjado, que la jurisdicción militar no te ofrece las garantías, digamos, de un juez natural, imparcial, un debido proceso. Eso está zanjado, pero lo quieren en este populismo que aparece por los casos que estamos viviendo de la criminalidad actual, sería la peor alternativa. Entonces, también esto hay que sacar lecciones en caliente también, o sea, van a aparecer estos demonios populistas de hacer restauraciones conservadoras y que son peor, digamos, o sea, como que agudizan, yo creo, los problemas. Pero a mí me apena esta situación porque se sigue reproduciendo y deben haber familias de nuestros barrios, por ejemplo, que deben estar con una angustia tremenda porque no deben ni saber a qué están sometiendo a su hijo, qué régimen de entrenamiento está, y tampoco puede hacer mucho. Y ahí es donde el Estado, digamos, estos son ejemplos claros donde tiene que haber Estado. El Estado se tiene que sentir detrás de la oreja, digamos. O sea, es acá donde los organismos del Estado tienen que estar asistiendo a la gente. O sea, órganos que monitoreen, que supervigilen. Por eso está bien lo del Nico, digamos, o sea, sí se pueden hacer muchas cosas en lo inmediato, o sea, órganos que estén supervigilando, controlando, que se esté fiscalizando el respeto de los derechos humanos, la dignidad de de esos niños, son niños, la verdad, con 18 años, ni siquiera tienen todavía aquí la Berna nos puede dar lecciones sobre la estructura psicológica de un niño, imagínate a los 18 años, su desarrollo de la personalidad, está desprovisto de herramientas para, imagínate, desobedecer, que un niño desobedezca a una estructura militar. O sea, yo creo que hay que tomárselo bien en serio esto que pasó, porque es un problema grave, que no se nota, digamos, porque no tienen que ocurrir tragedias como para que se filtre y se genere una noticia, pero esto está pasando en estos momentos, digamos. Piensen en las familias que tienen a sus hijos en el norte o en el extremo sur, en el servicio militar. Bueno, Bueno, no sé si se están impetrando medidas, por ejemplo, hablando del de tema barrial, emergencia. la Dirección de Movilización aquí en República. Sí, Así que hablando de temas vecinales, la Dirección General de Movilización Nacional está ahí como me olvidé la calle. Pero está en República. está en Vergara, si no me equivoco. Vergara. Vergara. Vergara Sí. 241.
Porque ahí, Sí. ahí yo me voy a sacar el servicio cuando Con cumplí 18. Sacié, donde está la biblioteca de la Nicanor Parra, de la UEP, Sí, al lado. es Mm. muy contradictorio eso. Pero el Berna, servicio ahora Berna está no es silenciada. obligatorio, pues. Ahora no. No, Cuando voluntario, ustedes tuvieron, No, pues no es obligatorio, es voluntario. es voluntario. y ustedes sí tuvieron que En nuestra época fue. sacarlo en su época, Sí. pero Lo que Nico pasa es igual que es joven. aun cuando es voluntario, tienes que ir igual como Tienes que ir voluntariamente a decir como que no quieres hacerlo. a decir que exactamente, que no Ah, quieres ya. hacerlo. Tienes O sea, que tienes que decir que no quieres. inscribirte. En el fondo Ya. es decir, me tengo que inscribir igual, estoy habilitado, pero no lo quiero hacer, en el fondo, ¿no? Ok. Y sobre todo porque es como un trámite, un check, ¿no? Pero se Sí. tiene que hacer personalmente. Eso es. Sí, y sale Pero 6 yo lucas, y sale 6 lucas sí, después. y sí, Hay que pagar efectivamente. para más remate y Sí. todo Claro. eso, Si no esa tienes plata como es para el Estado, sí, para el Estado militar. Así. para el Estado militar, que es como, Claro. yo siento que está como un Estado aparte, ellos como viviendo una realidad Oye, paralela. yo quisiera en la misma línea de Felipe, como hablarle a los vecinos. Y que hemos escuchado tantos discursos en el marco de que los derechos humanos aquí valen más a veces para un lado que para el otro. Cosas como es. Hemos escuchado decir como que hay un sector de la sociedad que está en contra de los militares, que está en contra de Carabineros, que lo hemos escuchado también decir. Es decir, que en este espacio de diálogo que tenemos como radio, para nosotros es súper importante un Estado de Derecho. Y eso implica que las instituciones funcionen, que se fortalezcan, pero que sean transparentes con la ciudadanía. En ese sentido, qué bueno, vecino y vecino, que exista un Instituto, ¿no?, Nacional de Derechos Humanos, el INDH. Es bueno para el país, robustece nuestra democracia, porque genera acciones ahí de panóptico, veedora, para justamente generar sanciones y hablar en nombre de los derechos humanos cuando estos están siendo vulnerados. También decirle a los vecinos y vecinas que para nosotros es importante que exista Carabineros de Chile fortalecido, una Fuerza Armada que también sea fortalecida, aun cuando hace mucho rato no peleamos en una guerra, queremos decir que también estas instancias sean no solo no deliberativas, porque así lo dice la Constitución vigente, sino que además se ajusten a marcos de convivencia normativa del Estado de Derecho. Y eso implica entonces que no pueden hacer cosas fuera de un Estado de Derecho, que tienen que rendir cuentas, ¿no? Y que queremos que justamente si hay gente, personas, jóvenes, que quieren desarrollarse profesionalmente allí, sea efectivamente un espacio de atracción, pero para que esos padres también tengan la seguridad que sus hijos van a estar bien, ¿no? Yo creo que esas cosas son importantes decirle, porque para que no se queden con la idea de que aquí estamos en una trinchera de la crítica, sino más bien aquí estamos en una trinchera de cómo hacemos de nuestra sociedad algo mejor, de cómo aportamos en nuestros microespacios vecinales a esta mirada. Y creo que es importante también, chiquillos, porque aquí se ponen ejemplos. Mire, esto sucede en un contexto de que estábamos viendo como país donde aparecía como lo que decía Felipe, vamos con los tribunales militares. No, eso está legislado. Los tribunales militares no pueden actuar en causas civiles, porque Chile estaría infringiendo normativas internacionales. Entonces, que un sector de este país lo plantee como una posibilidad y algunos vecinos pudiesen enganchar y decirle, vecino, ojo con eso. Eso se llama populismo penal. No es necesario. Buscamos otros caminos para poder resolver los temas. También decir a los vecinos que hoy día se llevó a cabo como el juicio oral, entiendo que la primera sesión, seguramente de otras, del caso Norambuena, que fue del joven que fue lanzado del puente Pío Nono, donde está el caso yo me acuerdo su apellido, el cabo Norambuena está siendo enjuiciado por una sobreacción allí respecto y la responsabilidad que él tendría en que este joven haya sido, ¿no?, que haya caído del puente. Entonces, decirle que esa acción desde el punto de vista judicial es correcta. El joven no se cayó solo, algo pasó allí. Quien determine la culpabilidad y responsabilidad, sin duda, es una situación legal, es un juicio. Por lo tanto, aquí también es como miren lo que ha hecho, porque en el fondo cómo se dinamitan instituciones del Estado.
La fiscalía puede tener millones de errores, millones de críticas, pero funciona para el Estado de Chile desde el punto de vista legal en términos de que es la entidad que investiga, ¿no? Y aquí, entonces, se ha criticado a la fiscal Chon, es una mujer, ojo, yo no sé si habrían hecho lo mismo con un fiscal varón, no hay experiencia de eso. O sea, también aquí, ¿cómo se intenta vulnerar a una mujer que ejerce una profesión en un lugar determinado? Y al mismo tiempo, ¿por qué no esperar que el espacio legal determine, ¿no?, la culpabilidad o no respecto, digamos, de este evento? Entonces, ahí, y además también reconocer que en el estallido social fue irresponsable también en los mandos militares, en este caso Carabineros de Chile, mandó a la calle a jóvenes con 2 semanas de entrenamiento. Y eso también es una responsabilidad, porque no había herramientas, porque no había elementos de contención, porque millones de cosas que debes manejar cuando te enfrentas corporalmente en situaciones también de estallido, donde los movimientos energéticos estaban de ambas partes en el fondo, ¿no? Entonces, también como cuidado con eso. Y lo último que quisiera decir aquí tiene que ver fundamentalmente como cómo somos también corresponsables de esto, porque tenemos que hablar de esto. Yo digo hablarlo, estamos hablando aquí en la radio, hablemoslo en nuestros espacios de almuerzo, en nuestros espacios de vecindad, compartamos esta vida cotidiana, porque es lo que nos afecta, vamos construyendo opinión y vamos justamente como mirando una serie de otras aristas que son importantes mirar a la hora de evaluar nuestra respectiva vida cotidiana. Y sobre todo porque vamos a estar expuestos en este año electoral, pucha, al vaivén, les voy a decir yo, de los ofertones. Y tengamos cuidado, tengamos ojo, es como filtremos, vecinos y vecinas, filtremos la información que llega, cómo resolvemos nuestros temas. Sin duda hay muchas cosas que resolver, pero también hay cosas que podemos resolver de mala manera cuando estamos enrabiados o cuando creemos que las cosas tienen que ser de una determinada forma, porque finalmente lo que resolvamos legalmente como país va a ser lo que finalmente va a actuar también en otras circunstancias. Y termino diciendo que, fíjense que en el marco de cuidar lo que tenemos, ¿no? Yo digo cuidar la democracia, la poca democracia que podamos tener o la débil democracia que podamos tener. Luchamos para hacerla más fuerte, para robustecerla y no para debilitarla. Decir que, bueno, la semana pasada un candidato presidencial de un sector fue a la cumbre fascista, digo yo, ¿no? Donde se juntó, alguien decía por ahí, el pinochetismo, el musolinismo, ¿no? Y el franquismo, o sea, el fascismo europeo, ¿no?, y latinoamericano juntos. Y allí una de las cosas que dicen algunos autores en torno a ese evento, o por ese evento se explican algunos elementos, que las democracias hoy día se dinamitan desde adentro. No, a veces no estamos solamente expuestos a golpes de Estado, donde se pierden las democracias, o a guerras internas, sino como o a guerras civiles, sino que desde adentro de sus propios actores políticos. Y aquí hay una acción donde yo convoco a todos mis vecinos que son líderes locales, que son en las juntas de vecinos, que son líderes futbolistas, que son líderes juveniles, a cómo cuidamos y somos corresponsables de esta democracia. No podemos no dejar de creer en las instituciones. Tenemos que fortalecer estas instituciones y generar propuestas de cambio cuando sean necesarias, ¿no? Pero justamente como lapidar, a mí me pasa como fue a decir afuera, voy a decir cobardemente, a decir que el presidente de la República era un travesti o le gustaba el travestismo político. Eso no se hace. Los chilenos, si hay algo que tiene nuestro pueblo de Chile, son la relación que hace como con los dichos populares, que yo digo que siempre hay una riqueza ahí enorme de saber. Y decimos Berna, nosotros que los trapitos sucios los lavamos en casa. Bernarda, Entonces, sí. sí, es que ya llevamos mucho Ah, tiempo, Perdón. porfa. Perdón. tiempo es oro. Sí, Me pasé. sí, no, igual es que tocaste muchos puntos súper interesantes, pues entonces para que no se vayan a perder los podemos tocar de nuevo. Y gracias por dirigirte a los vecinos, para que puedan, Ajá. supone que esa es la idea del espacio, que puedan ellos tratar de entender o comprender lo que está pasando. ¿Alguien quiere alguna despedida cortita? Yo muy Cada uno cortito. se despide. Sí. Dale, Que, Coqui. que
José Antonio Kast estuvo en un escenario D, ni siquiera el escenario B, que es como cuando se hacen los festivales, hay un escenario principal y hay escenario con grupos. Él estuvo en el último escenario. Y aquí la prensa, obviamente como cuarto poder, y que sabemos de qué lado está, lo ensalzó como el gran discurso o la acusación que hizo al presidente. Y ahí está como dice Bernarda, ahí está el verdadero patriotismo que ellos defienden. ¿Ya? Ir a regalar la soberanía, las discusiones políticas al extranjero, ir a regalarla a él, y como lo está haciendo Milei hoy en día, que recuerden, como dice un marxista en internet, no son libertarios, son pubertarios, porque no entienden, son unos niños y niñas que creen que van a solucionar todo con capitalismo, y estamos viendo las consecuencias. O sea, hoy día tengo vergüenza ajena del concierto que va a hacer Milei en Argentina. Ojalá está haciendo ahora. la Renga le ponga una demanda porque está cantando canciones de la Renga. Eso, y en torno al tema que estábamos conversando, sí, necesitamos un ejército, pero no el ejército que tenemos hoy en día, sino que con una fuerte custodia civil, como siempre dice Felipe, pero que eso va a pasar por reforma por parte del Parlamento, del Estado, del Poder Ejecutivo, y por eso, vecina y vecino, como dice Bernarda, es tan importante a quienes escogemos después como nuestros representantes. Eso. Gracias, Coque. ¿Alguien más, Felipe, Nico? Sí, yo quería solamente, bueno, a los vecinos, obviamente, vecinas, que ojalá puedan reflexionar en torno a lo que ocurrió, y es lo que conversamos en este programa acerca del conscripto Vargas. Eh, para mí está detrás la idea de la dignidad humana, para mí es clave. Si usted lee la Constitución alemana de la posguerra, la dignidad humana encabeza la Constitución como un derecho inalienable, es la piedra angular del ordenamiento jurídico alemán, después de lo que vivieron, después del Holocausto y la guerra. Yo siento que ojalá algún día ese principio de la dignidad humana se haga propio en las personas, porque creo que es un límite que nunca hay que cruzar. Y yo creo que en el caso de este conscripto l- lo violaron, digamos, de manera flagrante del conscripto que falleció, y ojalá la familia encuentre consuelo. No va, o sea, una cuestión irreparable perder un hijo, y los demás conscriptos que sufrieron esos apremios, ese trato totalmente inhumano. Yo creo que ojalá la clase política, que son, porque nosotros no hablamos, pues, hablan por nosotros, ¿cierto? Tenemos representantes, son nuestros portavoces. Estas son las circunstancias y las coyunturas donde son oportunidades para que se legitimen, digamos. O sea, aquí hay que adoptar medidas, diseñar instituciones que, como lo comentamos, que logren proteger la vida actualmente de, en este caso en particular, conscriptos que son adolescentes, que van a ser sometidos a feroces entrenamientos. Bueno, este es el momento para legislar y estar a la altura. No puede volver a ocurrir. Ojalá no estemos en el 2030 hablando de otra catástrofe, de 40 y tantos conscriptos, y así se repita, y tus nietos y tus hijos vuelvan a lo mismo. O sea, ojalá sea un momento bisagra para poder corregir esta cuestión, este aspecto concreto, como que es una discusión concreta de una tragedia que tiene consecuencias y secuelas que, que podemos reflexionar muchas cosas sobre lo que ocurrió. Pero eso me interesa, como que los vecinos reflexionen y les haga sentido a la dignidad humana, digamos. Me parece importante que la gente se conmueva con esto, digamos. O sea, si no, no vamos, el ser humano no tiene sentido, digamos, si no se conmueve y no se agita con situaciones así. Así que eso, y saludos y buenas noches y buenos días, buenas tardes a todos los vecinos del barrio. Y gracias por Gracias. escuchar. Toda la razón, Felipe. ¿Nico? Sí, gracias, Milen. Bueno, mi mensaje cortito para los vecinos del barrio que nos estén escuchando es que si llegó hasta acá, no piensen que ninguno de nosotros panelistas, presentadores de este programa estamos contra la seguridad del barrio. Eh, Todo lo contrario, de hecho queremos una comuna más segura, queremos un barrio más seguro, queremos un barrio donde sus vecinos se sientan tranquilos, donde pueden y que sientan que pueden hacer su vida diaria, transitar por sus calles, ya sea de día, de noche, ir a comer a sus restaurantes y hacer finalmente la vida de barrio que a todos nos gusta, pero que eso en ningún momento se traduzca en impunidad
en falta de control y sobre todo en dejar pasar, ¿ya? Porque como hemos visto con el caso del coronel Juan Jara, como hemos visto con el caso del general Fuente Alba, como hemos visto con el caso de los carabineros Claudio Crespo, el Cao Zamora, no son ejemplos de que hay un poder contra carabineros, contra el ejército. Todo lo contrario. De hecho, nosotros buscamos que, como dijo la Verna en un inicio, queremos carabineros con herramientas más sólidas, queremos un ejército, una fuerza armada con mejor preparación y formación. Que si llegaba el día de mañana por diversas circunstancias a los carabineros haya que pasarle, no sé, metralletas para que se defiendan del crimen organizado, esas armas se ocupen bien y no terminen como está pasando ahora, perdidas y en manos después del narcotráfico. Eso es falta de control. No queremos que la plata que se le está pasando de nuestros impuestos a las Fuerzas Armadas para que garanticen la seguridad de las fronteras termine en el maletín de algún general. ¿Qué es lo que está pasando? Eso justamente no es fortalecer las Fuerzas Armadas de Carabineros. De hecho, es debilitarlos, quitarles prerrogativas. Y por supuesto nosotros estamos a favor de construir una comunidad más segura, pero es que eso en ningún momento se traduzca en estar con un carabinero con metralleta cada 2 metros. Eso para mí no es un barrio seguro. Todo lo contrario, como pasa en México, por ejemplo, que tú vas con policías con así unos fusiles. Ese no es el barrio que yo quiero, ese no es el barrio que espero. Yo quiero un barrio donde la comunidad se conozca, quiero un barrio donde la comunidad pueda trabajar tranquila, donde se pueda hacer finalmente una vida en sociedad, que es lo que todos buscamos como el significado del buen vivir. Así que eso, vecinas, espero que hayan disfrutado mucho de esta conversación. Yo particularmente lo disfruto siempre, a pesar de que se alarga un montón y nunca llegamos al tiempo que decimos, pero ya lo vamos a cumplir. Gracias, Nico. Sí, después el editor reclama. ¿Ya? ¿Estamos todos? ¿Nada más? ¿Estamos? ¿Nadie? Ya. Buenas noches, buenos días. Chao. Chao, Que chao a estén todas y bien. todos, que Chao, estén bien. chiquillos. Nos Nos encontramos en el próximo programa. faltaron hartos temas para la próxima, Sí, próxima en el próximo capítulo ahí los capítulo. tocamos. Eso. Chao, Chao. chao. Chao, muchas gracias.